Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. En este capítulo los invito a descubrir parte del país musical, su evolución, sus historias y su trayectoria a través de los ojos del maestro David García. Él es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Él es historiador, músico, pedagogo, especialista en marketing cultural, un perfil muy interesante. David, gracias por estar con nosotros y de parte de todos los bogotanos y los colombianos, gracias por estar al frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. No, muchísimas gracias, un gusto de estar aquí. ¿Qué es lo más bello, lo más mágico que tiene su profesión? Pues la posibilidad de contribuir efectivamente y cada día a la transformación cultural que necesita este país para llegar a la paz, diría yo. Más adelante, por supuesto, hablaremos de la relación entre la música y la paz, que es muy interesante y esperanzadora sobre todo, pero cuando uno le pregunta a David, ustedes lo ven ahí muy serio, muy sentado, muy músico, ¿dónde nació? Él no dice Bogotá, él dice yo nací en Teusaquillo, pero mucha gente en las regiones y en esa Colombia profunda de los territorios no sabe qué es Teusaquillo, no conoce qué es Teusaquillo, y los medios de comunicación, lo decíamos fuera de cámaras, a veces como que volvemos todo muy, un poco central, como que volvemos a Bogotá muy central. ¿Qué es Teusaquillo realmente? Bueno, Teusaquillo es un sitio donde se hicieron muchas casas, todas son diferentes a comienzos del siglo XX y allí se concentró, sobre todo en los años 50, 60, 70, la bohemia y la intelectualidad bogotana y es hoy en día el lugar que tiene mayor oferta cultural de la ciudad. Allí están los teatros, las galerías y la mayoría de los lugares donde se hacen los conciertos. Es más que un barrio hoy en día, toda una localidad. Cultural, por supuesto. ¿Cómo son esas casas de Teusaquillo que son tan hermosas? Uno busca de pronto en Google, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, y se encuentra casi con unas obras de arquitectura increíbles. Pues son efectivamente casas muy bellas de diferentes periodos, algunas estilo norteamericano, californiano, otras del periodo victoriano, isabelino, imitación de diferentes periodos. Y Teusaquillo fue en algún momento la concentración de, digámoslo así, de una élite bogotana a comienzos del siglo XX, pero después fue viniendo a menos a medida que se desplazaron hacia otros lugares de la ciudad esas personas y hoy en día pues es un barrio bastante normal, incluso allí hay lo que se llama una pobreza escondida de gente que son hijos de quienes tuvieron alguna vez esas maravillosas casas que son mansiones en algunos casos y que hoy en día no pueden mantenerlas. Hablemos de su casa particularmente, porque si le hacemos como un retroceso a su historia y descubrimos un poco esa niñez suya, precisamente al lado de su padre Raúl, quien también fue músico. ¿Cómo eran esas tardes y esas noches de bohemia en su casa? ¿Cómo crece usted, cómo se va formando ese músico que es hoy en día? Bueno, el mundo musical era bastante pequeño en los años 70, que es cuando yo ya estaba consciente de qué estaba pasando, y los viernes y los sábados se concentraban en mi casa, que quedaba en la calle 35, que es un sitio muy central de Teusaquillo, muy cerca de donde están las oficinas de la Filarmónica de Bogotá, pues se concentraban allí literatos y músicos a tocar, y era la bohemia y todo esto, pues que es un espacio maravilloso, irrepetible siempre. David, ¿y usted estaba en pleno o usted miraba por un huequito? No, afortunadamente yo estaba en pleno, gracias al hecho de que mis padres son como de la generación del 68, digamos así, gente muy libre y todo eso, entonces no nos obligaban a ir a las 8 de la noche a dormir a la casa, a la cama, Sí. sino que podíamos quedarnos hasta cuando fuera y esas reuniones terminaban a las 2, 3 de la mañana. Incluso su papá, el maestro Raúl García, pues también fue director de la Filarmónica. Tengo entendido que él fundó la Filarmónica en Bogotá. ¿Usted se acuerda de esa primera relación que tuvo usted
con la Orquesta Filarmónica? Sí, me acuerdo yo porque mi papá dirigió largo tiempo, desde el año 67 hasta el 90, la Filarmónica de Bogotá, y por supuesto que lo recuerdo porque de pequeño nosotros íbamos a los conciertos que se grababan en la entonces Inravisión, que quedaba ahí en la 26 abajo de la carrera 50. Todavía queda ahí, sí, que ahora se llama RTBC. Exacto, en ese mismo lugar me acuerdo que primero grababa Pacheco Animalandia y después venía el programa de la Filarmónica, que fue muy famoso, se llamaba Música para Todos, y yo asistía a todo eso desde pequeño. Entonces yo digamos, me pateé así todos los conciertos de la Filarmónica desde que tenía 5 o 6 años. ¿Y ese era su sueño, ser como su padre? Sí, poco a poco se fue moldeando en eso, porque yo empecé a estudiar música, violín, pero después abandoné la práctica musical y me empecé a enfocar, ya viviendo en Europa, en Viena, en la gestión cultural, y vi que eso era lo que más me interesaba que la práctica musical. Su mamá, por otro lado, siempre fue una mujer muy activista, ¿no? Ella incluso sindicalista. ¿Cómo se crea esa mezcla en usted de un padre, como ya le hicimos referencia, y una mamá con estas características? Bueno, eso es una simbiosis muy interesante porque precisamente mi papá, y yo diría que todo el trabajo que él hizo no hubiera sido posible sin el enfoque de mi madre también, y es que la Filarmónica nació desde el comienzo como una orquesta con una vocación social, no una orquesta para estar encerrada todos con smoking para una pequeña élite, sino una orquesta como lo es hoy, de la calle, del barrio, del colegio, y eso es lo que ha sido el ADN de la Filarmónica de Bogotá, y allí está muy impregnada la mentalidad social y el compromiso político de mi madre. Y que sin duda usted ha seguido continuando pues con esa directriz y con ese eje social del que hablaremos seguramente más adelante. Pero además de eso, pues su papá era como de la línea clásica y su mamá era la rumbera de la casa. Ella era la de la música popular, la de la salsa. Una canción que le recuerde a su madre. Bueno, recuerdo toda la vieja trova santiaguera, Miguel Matamoros, por ejemplo, recuerdo El Son de la Loma, Celina y Reutilio, toda esa época en donde Celina y Reutilio fueron mucho más famosos en Colombia que en la propia Cuba. Aquí se bailaba muchísimo. Que eran de la misma línea de Guillermo Portavales. Totalmente. Es lo que los cubanos llaman la música guajira, la música campesina de Cuba, muy bella, que pues la redescubrimos en los años 90 con Buenavista Social Club. Una canción que usted quiera, una solita, que le recuerde a su mamá, que nos regale aquí a todos nosotros. No, no sé, el Son de la Loma. El Son de la Loma, esa que decía, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Bueno, así. Usted se la cantaba a ella. No, más bien ella nos la cantaba a nosotros, ¿sí? Sí. Mire, por supuesto todas las disciplinas deben tener, o todas las profesiones deben tener una disciplina, una rigurosidad. El periodismo, por supuesto, no se sale o no se escapa de ese rigor, pero he admirado siempre la disciplina de los músicos, porque es que a ustedes nadie les dice que tienen que levantarse como el escritor, a interpretar un instrumento, a entrenar todos los días, es un entrenamiento diario. ¿Cómo funciona eso realmente? En el caso suyo, cuando interpretaba el violín, ¿cómo eran esas jornadas? Bueno, efectivamente los músicos en términos de su práctica diaria son como soldados, hacen primero por lo menos, por ejemplo, un violinista hace 4 horas de ejercicios de técnica y después de eso unas 2 o 3 horas de la música. Entonces el estudio lo tienen que hacer durante toda la vida. No hay un momento en que uno dice, estoy listo y no estudio más. No, esto es de todos los días durante toda la vida. Y efectivamente son músicos muy disciplinados. Y yo diría no solo los músicos clásicos, también los del jazz, los de la salsa, porque ese nivel de la música y el virtuosismo se ha elevado a tal punto que hoy en día si no tocas muy bien, la competencia te saca del mercado. Claro. Pues hablamos de todos estos temas después de la pausa y de esa línea social tan importante que usted ejerce desde la Filarmónica, ¿le parece? Claro. Hacemos una pausa y ya volvemos a entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con David García, él es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ya volvemos.
Las familias en Colombia deberían multiplicar solo el amor y no los alimentos. Con el programa Tránsito a Renta Ciudadana, el Gobierno del Cambio ha logrado que cerca de 2 millones de hogares reciban hasta 500.000 pesos mensuales por encima de la línea de pobreza con su política de hambre cero, para alimentar la igualdad y que todos puedan salir adelante. Colombia, potencia de la vida. Gobierno del Cambio. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad pues con mucha música, con muchos relatos y con mucha historia con David García. Él es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. David, llevando como el hilo conductor de la entrevista misma, usted estudiaba aquí, tocaba el violín, hacía parte de la Sinfónica Juvenil de Colombia y se gana una beca del Ministerio de Cultura en ese momento. No había Mincultura, sino la Cultura, me imagino yo, y se va a estudiar a Bulgaria, al conservatorio. Sí, gané una beca para estudiar en el Conservatorio de Sofía, que es uno de los más importantes de aquella época. Pues era un momento en el cual sobre todo había un resplandeciente desarrollo de las cuerdas y del canto en el Conservatorio de Sofía. Allí estuve 3 años estudiando pedagogía musical con el violín y después me fui a Viena a estudiar filosofía en la universidad. Después hice un magíster en ciencias políticas, un doctorado en historia y empecé a trabajar en la gestión cultural. Cuando uno está en Colombia y uno se gana una beca es porque uno es muy bueno, ¿no? Porque uno es muy bueno en lo que hace. Pero cuando uno llega allá, se da cuenta que uno es bueno, pero no tanto. ¿Le ocurrió? Bueno, yo no sé si era tan bueno. Yo creo que yo estudiaba violín en el edificio donde vivíamos después en Teusaquillo y yo siempre he tenido la sospecha de que torturaba a los vecinos tanto que ellos hicieron una colecta para que me fuera. ¿De verdad? Yo creo que fue eso. ¿Cómo era la vida de ese estudiante en Europa? ¿Usted era de los que interpretaba en la calle, en el metro violín también porque la beca no alcanza para tanto, tenía que tener otros recursos? Bueno, la beca que tuve en Sofía, en el conservatorio, sí era suficiente para no tener que hacer otra cosa, pero cuando me fui a Viena a estudiar filosofía, sí empecé a tocar con grupos de música, toqué con grupos de salsa, de jazz, de música clásica, toqué todo tipo de música, por supuesto en muchísimos lugares, y hacer todo lo que tiene que hacer un colombiano para sobrevivir, que no venga de una familia rica. 24 años, ¿no? En Viena. Sí. ¿Qué lo hace volver al país? ¿Por qué deberíamos volver a Colombia siempre? Bueno, yo creo que se dice que es un ciclo, generalmente 25 años vivir por fuera y a los 25 años empiezan a volver. Yo creo que lo más importante para mí fue la idea de que se iba a desarrollar un proceso de paz. Regresé aquí, de hecho estuve trabajando un rato en ese ámbito, estuve como 1 año y medio trabajando para el proceso de paz y después el que es hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, me invita a ser director de la Filarmónica de Bogotá en su alcaldía y fue lo que hice y allí inició todo este trabajo que hemos hecho hoy en día. Precisamente, ahí se sembraron unas semillas bellísimas de la relación que tiene la música como una herramienta salvadora. Cuéntenos un poco de eso de manera más concreta. Bueno, el trabajo que hicimos en Bogotá Humana realmente fue muy importante porque hasta entonces la Filarmónica era una sola orquesta que había fundado mi padre, maravillosa, había ganado un premio Grammy, etcétera, pero yo leí que en ese momento ya había muchos músicos que se estaban graduando en el país. Hoy en día en Colombia se gradúan anualmente 900 músicos. Entonces la pregunta, que fue además una conversación con el alcalde Petro en ese momento, es ¿qué hacemos con esos músicos? Empezamos a crear nuevas orquestas y todo un programa de formación musical que hace que la Filarmónica se transformara totalmente de ser una orquesta a ser un sistema, y es lo que existe hoy. Tenemos 30.000 niños que estudian música con la Filarmónica de Bogotá, tenemos 11 orquestas y pues es indudablemente la institución musical
más importante que tiene el país. Y bueno, creo yo que nosotros estamos contribuyendo en Bogotá y en algunos otros lugares a que la música sea un instrumento de transformación social. Claro, porque además, por supuesto, ayuda también a escribir historias y vidas distintas, de una manera diferente. Y le hago el abreboca para preguntarle si tuviera que elegir una historia para contar precisamente todo este proceso que inició en la alcaldía de Gustavo Petro y que hoy en día es una evidencia que las cosas sí funcionan y sirven, ¿cuál sería una historia? Bueno, para mí es muy importante una historia que sintetiza todo lo que está haciendo la Filarmónica de Bogotá hoy en día, y es que hemos creado el año pasado 2 orquestas. Una que es un coro Hijos de los Firmantes de la Paz, esos niños que tienen 3 a 7 años hoy, que nacieron después de la firma de los acuerdos de paz, hacen parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y son unas estrellas absolutas. De ellos va a surgir muy pronto una Filarmónica de la Paz. Y la otra cosa que realmente es un símbolo es la Filarmónica de Mujeres, que la creamos también recientemente. El mundo de la música clásica es un mundo muy excluyente con las mujeres, muy machista. Por eso creamos de manera provocadora una orquesta filarmónica solo de mujeres, dirigida por una mujer, y eso ha sido una noticia mundial, ha aparecido en todas partes, porque es de los pocos lugares en el mundo donde hay una orquesta conformada solo por mujeres. Y yo creo que eso sintetiza mucho de lo que es la Filarmónica de Bogotá, ese compromiso y esa cara hacia el país y hacia los temas más importantes, que son la paz, el enfoque de género y el compromiso social. Cuéntenos básicamente esa historia de los niños de las familias firmantes de la paz, porque es que usted lo dice muy rápido, pero detrás de eso hay un trabajo y hay un empeño y hay una pasión por su parte maravillosa. ¿Cómo se contacta usted con estas familias y cómo logra realmente descubrir esos talentos? Bueno, justo después de que yo estuve en la alcaldía de Gustavo Petro y salí de la Filarmónica, empecé, con el permiso de Naciones Unidas y de los Firmantes de la Paz, a recorrer varios espacios territoriales donde ellos estaban concentrados. Hice una especie de levantamiento de información donde había músicos de los Firmantes de la Paz o que habían estudiado o tenían interés en la música, y empezamos a crear el coro de los que eran hijos firmantes de la paz. Hicimos un inventario. En Bogotá había para el año 2021 187 niños pequeños que hacen parte de lo que se ha llamado el boom de los niños de las FARC que nacieron después de los acuerdos. Entonces los empezamos a invitar y a que aprendieran formación vocal en principio, y en este momento están estudiando algún instrumento. Iniciaron con eso y tuvimos el gran apoyo de Naciones Unidas para eso. Y ha sido muy decisivo que la Fundación Ford vino y dijo, bueno, ¿qué necesitan? Y son ellos los que están financiando mayormente que ese coro Hijos de la Paz funcione de manera material. Nos van a ayudar a conseguir los instrumentos. Sí. Esa es un poco la historia en síntesis. Y el de la Filarmónica solo para mujeres, de verdad que le doy las gracias, porque es que yo sí, y lo decíamos también en nuestro micrófono, la música es muy machista, la música históricamente ha sido muy machista, y para las mujeres, y hemos tenido aquí también mujeres músicas, les cuesta el doble, ¿no? Encontrar una posición y sobresalir, porque pues aparte de todo por el hecho de ser mujeres. ¿Qué tienen que hacer quizá esas mujeres que nos están viendo y escuchando y que quieran pertenecer a esta orquesta? Bueno, el nivel que tiene nuestra Filarmónica de Mujeres es muy alto. Indudablemente en Colombia existen mujeres que han estudiado música que son muy talentuosas, muy virtuosas, y efectivamente, como tú lo dices, Patricia, tienen que esforzarse el doble de lo que tienen que hacerlo los hombres, aunque tengo que decir, Colombia no es el caso más crítico. Por ejemplo, la Filarmónica de Bogotá, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, casi la mitad de las integrantes de la Filarmónica son mujeres. Tenemos en este momento 800 músicos que son o maestros en los colegios públicos
y de ellos la mitad son mujeres, y lo mismo sucede en quienes tocan en las orquestas. Ahora, el problema sí es general y es mundial, porque donde uno cierre los ojos ve que no hay orquestas importantes en el mundo que tengan una mujer que sea la que los dirige. Es un mundo efectivamente muy machista y ese problema ha empezado a surgir. Doy un ejemplo, la Gran Filarmónica de Viena, una de las 5 más importantes del mundo, hace cosa de 2 meses declararon que no estaban preparados para ser dirigidos por una mujer. Primer mundo donde los derechos de las mujeres han avanzado, que se diga eso resulta por lo menos sorprendente y vergonzoso. Sí, vergonzoso. Mire, usted sueña con un concierto, por ejemplo, en el Cauca, ¿cierto? O en una zona de conflicto fuerte. ¿Cómo podría realmente este tipo de eventos, de escenarios, aportarle a la paz? Bueno, yo creo que la música y en general el arte siempre en los periodos críticos de guerra en la humanidad ha jugado un papel importante. Pensemos, por ejemplo, en Picasso pintando el Guernica, escritores como Tolstoy hablando sobre la guerra y la paz, etcétera. Todo eso ha sido muy importante. Y la música, siempre la música es un instrumento que llega directo al corazón. Es como un flechazo que puede hacer, como el deporte también lo hizo, por ejemplo, en Sudáfrica, puede hacer que la gente cambie un poco la mentalidad. Nosotros hemos logrado precisamente en el coro Hijos e Hijas de la Paz que se encuentren los niños hijos de los firmantes con niños de Bogotá, de otros procesos que no tienen nada que ver con eso, y hay que ver cuando ellos se encuentran, ese es el verdadero laboratorio de paz de nuestro país. Ahí no hay discusión política ni ideológica, sino que los niños se encuentran a hacer música. Eso es lo que yo creo que puede hacer la música, no solo la Filarmónica de Bogotá, sino todas las orquestas que funcionan en el país. El Ministerio de Cultura puede ser el instrumento de comunicación de la paz. Esa historia y ese relato que usted nos da acerca de los niños es realmente maravilloso. Solamente me lo pienso y me parece espléndido poder encontrar en un mismo escenario niños de orígenes tan distintos y tan iguales gracias a la música. Una pausa y ya regresamos en Entrevistas con Alma del País. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias por seguir con nosotros conectados en esta entrevista con David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y toda una cajita de música, literal. Es usted, David. Mire, estábamos hablando acerca de lo importante que es la música como una herramienta de la paz, desde su perspectiva, desde esa esquina donde usted se para a ver el mundo. ¿Cuál es la visión que tiene del país musical? Bueno, Colombia se ha transformado mucho en los últimos años, sobre todo diría yo también gracias al trabajo que se está haciendo con la Filarmónica de Bogotá, que hoy en día es una gran familia de 30.000 músicos, digámoslo así, en Bogotá. Se viene estudiando mucha gente música, no solamente la música clásica, para mí la música es una sola, y eso lo hemos visto en los premios internacionales que ha habido. Por ejemplo, todos los músicos como Juanes, como Shakira, quienes hacen reggaetón, Maluma, J Balvin, etc. En eso se evidencia que Colombia
ha desarrollado muchísimo la música y que tiene un lugar muy competitivo. También en la música clásica, y eso hace la Filarmónica de Bogotá. El país musical que hoy tenemos está concentrado fundamentalmente en las 5 o 6 ciudades principales, y lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, ahora es ampliarlo a todas las zonas a donde las personas que viven en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades no tuvieron históricamente acceso a la música. Literalmente música para todos, pero díganos la verdad, ¿los colombianos somos cultos musicalmente hablando? Yo diría que sí, porque existe una enorme tradición. Tenemos más o menos 6 tradiciones musicales. Por un lado está la de la zona andina, el Pacífico, el Atlántico, los llanos orientales, todas las músicas indígenas y la zona de San Andrés. Así que tenemos muchas expresiones y ahí hay varias culturas que cuando se encuentran, pues tienen el resultado que después se convierten en premios internacionales, como la música de Bacilos y de Shakira, etcétera. Es esa mezcla la que nos hace muy particulares. Esa es la cultura musical colombiana. ¿Qué tan cierto es que cada instrumento tiene su personalidad y a la vez cada intérprete de una u otra manera pues le transmite esa personalidad que tiene el instrumento? Es como un termostato emocional del artista, ¿es cierto? Eso es cierto, porque depende de cuál lugar ocupan en una agrupación. Por ejemplo, los trompetistas tienen un instrumento que hacen que todo el mundo note eso. Entonces allí hay una personalidad que si meten la pata, todo el mundo se entera, pero si lo hacen muy bien, pues el ego se les enriquece, digámoslo así. Lo mismo pasa con las flautas, pero si tocas instrumentos que hacen parte de una masa, digamos, como las cuerdas, pues es diferente, se comportan más en colectivo quienes tocan violines, violonchelos, etcétera. Todo eso está muy estudiado, entre otras cosas, en una película maravillosa de Fellini que se llama Ensayo de Orquesta. Que hay que vernos, que es la tarea que usted hoy nos deja. Sí, vale mucho la pena porque uno se ríe, pero al mismo tiempo es una descripción de cómo funciona una sociedad en el microcosmos de una orquesta. ¿Y en ese caso usted sigue teniendo un espíritu de violinista? ¿O el director qué emocionalidad posee? Yo diría que sí, por lo que yo hago tengo una mentalidad colectiva y toqué en orquesta y me sentía así, todos teníamos que estar, digamos, en masa. Ya si un instrumento, como decía, el clarinete, la flauta, saxofón, trompeta, todos esos tienen mentalidad más individual. ¿Y si Colombia fuera un instrumento, qué instrumento sería? Yo sueño con que Colombia fuese una orquesta, porque en la orquesta hay diferentes voces, cada uno juega un papel diferente, un rol diferente, y esa orquesta no funciona en armonía si todos no estamos de acuerdo. Ese sería el instrumento que yo quiero que sea nuestro país. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por su relato, por las enseñanzas, por las historias y por ese último mensaje con el que nos deja. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad pasó por este set David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hasta pronto.